Bernard Riemann, el hombre que dobló el espacio y los números. Hoy vamos a hablar de uno de los matemáticos más brillantes y enigmáticos de la historia, Bernard Riemann. Su vida fue breve, apenas 39 años, pero sus ideas transformaron la matemática, la física y hasta la forma en que entendemos el universo. Lo fascinante es que, aunque muchos conocen su famosa hipótesis de Riemann, este relato revela aspectos menos difundidos de su vida y su obra. Su infancia, marcada por la pobreza, su timidez extrema, y cómo su pensamiento estaba guiado por un objetivo casi filosófico: comprender el funcionamiento del universo. Un detalle curioso: Riemann no concebía las matemáticas como compartimentos aislados. Para él, la frontera entre matemáticas y física prácticamente no existía. Su programa de investigación era un intento de descifrar nada menos que la estructura del cosmos. Infancia y contexto histórico. Riemann nació en 1826, en Breselens, dentro del Reino de Hannover, en una Alemania aún fragmentada tras la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre había combatido contra las tropas de Napoleón, y tras la guerra, la familia vivió en condiciones muy precarias. La infancia de Bernard estuvo marcada por la falta de alimentación y cuidados médicos, lo que debilitó su salud de por vida. De hecho, ninguno de sus hermanos vivió más allá de los 40 años. A pesar de las privaciones, Riemann recordaba su niñez como feliz, rodeado de cariño familiar. Un detalle poco conocido: su primera educación fue en casa, impartida por su padre, un pastor luterano. A los 10 años, con gran esfuerzo económico, contrataron a un profesor particular para enseñarle geometría y aritmética. Desde entonces, Bernard no solo resolvía problemas, sino que inventaba los suyos propios, cada vez más complejos. En el otro libro se menciona que Riemann era tan frágil de salud que los historiadores coinciden en que la mala alimentación de su infancia fue probablemente la causa de su muerte temprana. Sin embargo, esa fragilidad convivía con una mente que parecía casi inagotable. Juventud y descubrimiento de las matemáticas. En 1840, a los 14 años, se trasladó a Hannover para estudiar en el liceo, pero la muerte de su abuela lo obligó a continuar en Luneburgo. Allí conoció al profesor Schmalfuss, quien le abrió las puertas de su biblioteca personal. Riemann devoró en apenas 6 días el Ensayo sobre la teoría de los números, de André-Marie Legendre, un libro de más de 800 páginas. Este episodio muestra su capacidad extraordinaria de concentración y su pasión por los números. También leyó a clásicos como Arquímedes y Apolonio de Pérgamo, lo que cimentó su formación matemática. Un rasgo muy humano: Riemann era tímido y retraído, le costaba hacer amigos y nunca se sintió cómodo hablando en público, incluso cuando ya era profesor y sus conferencias cambiaban el rumbo de la matemática. Aquí aparece un detalle singular. En Luneburgo, además de leer a Legendre, Riemann se fascinó con los textos de geometría antigua. Esa mezcla de pasión por los números y por las formas lo llevó a concebir las matemáticas como un lenguaje para describir el espacio mismo. Encuentro con Gauss y formación universitaria. En 1846 ingresó a la Universidad de Gotinga para estudiar filosofía y teología, con la intención de ser pastor como su padre. Pero allí enseñaba Carl Friedrich Gauss, considerado el príncipe de las matemáticas. Al asistir a sus clases, Riemann decidió cambiar de rumbo y dedicarse por completo a las matemáticas. En 1847 se trasladó a Berlín, donde estudió Dirichlet junto con él, otro gran matemático que influiría en su pensamiento. En 1849 regresó a Gotinga y comenzó su tesis doctoral bajo la dirección de Gauss. La tesis, presentada en 1851, fue un hito. Ahí definió las superficies de Riemann, una herramienta que permite visualizar funciones de variable compleja. Gauss elogió su originalidad y creatividad,
destacando que poseía una mente verdaderamente matemática. Un detalle curioso que aparece en el otro libro, Gauss, ya anciano y reconocido como el mayor matemático de su tiempo, aceptó dirigir la tesis de Riemann. Eso, en sí mismo, era un tributo a la capacidad del joven. En su evaluación, Gauss escribió que Riemann ofrecía pruebas convincentes de una mente creadora y activa. Contribuciones revolucionarias. El libro muestra cómo sus trabajos, aunque parecen dispersos, estaban unidos por un mismo hilo conductor: la idea de función y el deseo de comprender el universo. Topología. Riemann transformó esta rama en el estudio de las propiedades que se conservan bajo deformaciones continuas. Geometría diferencial. Definió la noción de dimensión y planteó que la curvatura del universo podía deducirse mediante observaciones locales. Aquí introdujo el concepto de geodésicas, caminos que la luz sigue en el espacio. Física. Cuestionó la visión de Newton al afirmar que el espacio no es un escenario pasivo, sino parte esencial de los fenómenos físicos. Estas ideas fueron básicamente las bases de la relatividad general. Aritmética. Retomó la fórmula de Euler sobre los números primos y la llevó aún más allá, formulando en 1859 la célebre hipótesis de Riemann, aún sin resolver. Un detalle singular en su trabajo, de 1854, Riemann se preguntaba si sería posible deducir la forma de la Tierra solo con observaciones locales, sin necesidad de verla desde afuera. Esa idea de que la curvatura del espacio podía detectarse desde dentro fue revolucionaria y anticipó a la física moderna. Rasgos personales y vida privada. Riemann era extremadamente modesto, incapaz de reconocer la magnitud de su talento. En 1862 se casó con Elise Koch, pero poco después se enfermó de pleuritis, que derivó en tuberculosis. Buscó climas más favorables en Italia, donde finalmente murió en 1866, a los 39 años. Su hija Ida nació poco antes de su muerte. Un detalle conmovedor: a pesar de su fragilidad física y su timidez, su mente era un torrente de creatividad. No se limitaba a resolver problemas, sino que creaba herramientas nuevas que ampliaban los métodos de la matemática. En el libro se añade un matiz interesante. Incluso en sus últimos años, debilitado por la enfermedad, Riemann seguía trabajando en artículos que serían publicados póstumamente en 1868. Su obsesión por comprender el universo lo acompañó hasta su final. Legado. El libro subraya que Riemann no solo fue un matemático brillante, sino un visionario. Su programa de investigación buscaba nada menos que entender cómo funciona el universo. Sus ideas sobre el espacio-tiempo inspiraron directamente a Einstein. La hipótesis de Riemann sigue siendo el problema abierto más importante de la teoría de números. Su enfoque interdisciplinario mostró que las fronteras entre matemáticas y física son algo realmente difuso. En fin, como dijo Gauss, Riemann ofrece pruebas convincentes de que posee una mente creadora activa, verdaderamente matemática, y de que es dueño de una gloriosa y fecunda originalidad.